¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal con todo? Muy buenas noches. La verdad, en unos minutos comenzamos. Solamente quería mencionarle un agradecimiento especial a Antoinette, la verdad, por este espacio que nos puede brindar. Chicos, siéntanse libres de poder interactuar con Antoinette. Yo sé que va a ser de bastante provecho estas charlas Tech, ¿sí? Y también de mi parte, invitarles a unirse a la comunidad de Atewizard. Estamos por Telegram debido al capacity ya llenado por WhatsApp. De todas formas, esta sesión será grabada y publicada en YouTube, donde posteriormente ustedes podrán interactuar. ¿Sí? Eh, Te doy pase, Antoinette, la verdad. Ahora voy a dejar de compartir nada más. Ahorita voy a admitir a algunos compañeros nada más. Un segundo. Y pues nada, Antoinette, es todo tuyo. Gracias de antemano por compartirnos este espacio de tiempo, ¿no? Gracias. Muy bien, buenas noches, gracias Deiner por la presentación, así que bueno, vamos a iniciar, les voy a compartir mi pantalla, a ver, en un ratito, ya, bueno, mejor toda la pantalla, a ver, y aquí le voy a dar a presentar, tin, 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 tin. Ya, ahí creo que ya lo pueden, uy, ahí ya creo que lo pueden ir viendo, ¿verdad? Ahí me confirman si lo ven bien. Sí, correcto. Sí, ya, listo. Muy bien. Bueno, gracias por conectarse el día de hoy para esta charla, que más que todo es algunas recomendaciones puntuales para poder destacar en una entrevista de trabajo enfocado en sus perfiles que son de tecnología. Entonces, a medida que yo les vaya contando algunas claves, algunas recomendaciones, siéntanse totalmente libres de ir pensando tal vez en su pregunta, ir dejándola en el chat para que luego podamos absolverla al final, ¿no? Pero sí es importante que cualquier duda o no sé, algo no quedó claro, ustedes lo puedan contar para así todos en conjunto poder resolverlo. Que siempre en estos temas de empleabilidad pues hay muchas dudas, hay muchas cositas que uno ve, entonces ahora que estamos todos juntos es un buen momento para poder resolverlo. Bueno, un poquito más de mí, yo soy Top Voice en LinkedIn, creo contenido sobre empleabilidad. He tenido la oportunidad de trabajar para Interco Retail, para los portales, para No Consulting, para empresas de tecnología y ahora he vuelto a trabajar en otra empresa de tecnología en Estados Unidos y bueno, busco perfiles de tecnología en varias partes de Latinoamérica, Europa, así que ya después les iré contando un poquito más. Recientemente fui reconocida por el MIT como una de las líderes en esos temas de empleabilidad, así que en base a esos años de experiencia y, bueno, conocimiento por ahí que tengo, la idea es comentarles algunas recomendaciones que yo considero son las más ideales tal vez a seguir. Bueno, vamos a ver un poquito sobre estos puntos, que hay tras una entrevista, errores, estrategias y, bueno, un plan de acción, ¿no? Para que todo eso no se quede en algo plano. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás de una entrevista? Dentro es importante antes de avanzar en solamente tener tips de, tienes que responder así o tienes que verte así, no es tanto ir así, pues, ¿no? Hay que entender bien qué cosa hay detrás de una entrevista. Al igual, cuando tú trabajas en tecnología y tienes que desarrollar código, o bueno, X cosas que veas en tecnología, no vas de frente a hacer, ¿no? Tienes que pensar primero cuál es la lógica, cómo lo voy a abordar, todos esos puntos. Entonces, igual, en una entrevista de trabajo, tú tienes que pensar qué cosa hay detrás de esa entrevista. Obviamente, lo que hay detrás es que uno como reclutador o reclutadora ha revisado tu CV, ¿no? Ha dicho, ok, este chico o chica cumple con la tecnología, tiene estos años de experiencia, sabe esto, puede encajar. A ver, voy a llamarlo a entrevista para conversar más. Entonces, de por sí,
Si ya te llaman a una entrevista, obviamente es porque ya han revisado tu CV y al menos piensan que podrías tú encajar en el rol. Si no, no te llamarían, ¿no? Así que primer paso, como que estás avanzando en esa carrera, si lo queremos ver así, de conseguir empleo. Entonces ya, avanzaste un poquito. Tienes algunos puntos ganados. Ahora, dentro de la entrevista es donde la gran mayoría cae, ¿no? Pero por diversos motivos. A veces sí tiene que ver contigo, ¿no? Con cómo respondes, etcétera, y a veces sí no tiene que ver contigo también. Entonces lo vamos a ver hoy día. Así que dentro de lo que estaba detrás de la entrevista está ese creo que ven ese cuadrito blanco. Ahí no sé, lo voy a contar. Ya. Está este prefiltro realizado, ¿no? Puede que te hayan llamado o a veces en tecnología. Uy, Saúl, ¿me escuchas? ¿Levantaste la manito? Sí, sí, es que hay un cuadro con, ahora sí que las ventanas, ese, sí, justo. Este de acá, a ver, no sé cómo. A ver, lo voy a poner abajito. Ya. ¿Ahora sí? ¿Mejor? Gracias. Ya. Gracias, gracias. No me había dado cuenta que se veía. Bueno, dentro de la entrevista ya hay un prefiltro realizado, pero la verdad que en tecnología casi no hacemos prefiltros porque, o sea, hay muy pocas personas, igual queremos pasarlo a entrevista, ¿no? Pero bueno, puede que haya un perfiltro. Luego vamos a ver el tema de ver si te alineas con la convocatoria o no, y eso lo revisamos en tu CV. Y luego hacemos algunas preguntas puntuales. A veces me ha pasado que con candidatos de tecnología, no sé, a veces les puedo escribir por WhatsApp y le digo, no, mira, has postulado esta posición de DevOps, manejas sí o no, no me quedó claro. Entonces me dice, sí, ok, ya listo, entrevista, ¿no? Entonces a veces en tecnología normalmente pasa mucho más rápido, ¿no? Porque es un proceso difícil, entonces detenernos mucho tiempo realmente no es algo tan atractivo, ¿no? Entonces es muy, muy importante que recuerdes esto, ¿no? Tienes el mismo porcentaje de probabilidad de avanzar que tu competencia en el momento de entrevista. Cuando entrevistamos, entrevistaremos a 4 o 5 candidatos por proceso al inicio. Dependiendo de eso, vamos a ver, ok, tengo los 5 candidatos y los 5 son buenos, cumplen con todo para enviar, ahí nos quedamos. No voy a entrevistar a 10 o 20 porque no vale la pena para tanto tiempo. Ahora, si yo tengo 5 que tal vez después de entrevistar solamente me convence a uno, ahí recién vamos a agendar a más. Pero en ese momento en el que tú estás con la agenda de la entrevista, tienes el mismo porcentaje que tu competencia. Ahora, lo que va a hacer, ¿no? Que tú avances o no, son algunos puntitos que vamos a ver hoy. Entonces, ¿qué te haría diferente, no? Ahí es una primera pregunta. Si a ti y a tu compañero, tu compañera del costado te va a agendar la entrevista, ¿por qué crees que tú sí avanzarías o por qué crees que no? ¿Qué tú le darías adicional para que avances, ¿no? Entonces, es importante pensar en eso, pensar qué cosas tú adicional tienes como habilidad, más allá tal vez de la parte técnica, que tú puedas decir, ok, yo tengo esto, voy a avanzar. Entonces, dicho esto, hay algunos errores comunes que dentro de ese interín que queremos impresionar o mejorar, hay algunos errores que cometemos, ¿no? Número 1 es la más clásica, no prepararse para la entrevista, ¿no? Ya te agendaron mañana y dices, ya, bueno, me conecto a la entrevista, ¿no? Y no hice nada, a las justas leí la convocatoria. Es importante saber que no solamente, a ver, por tener algunos años de experiencia o certificaciones o X cosas de tecnología es suficiente, ¿no? Porque hay distintos niveles de empresas que tal vez tú vas a aplicar, ¿no? De hecho, que una entrevista para una empresa grande o para una empresa, no sé, del extranjero, que tú sabes que hay convocatorias, ¿no? Que te dicen te van a pagar, no sé, $3,000, ¿no? X cosas. Obviamente si tú estás buscando y significa un crecimiento para ti, obviamente pesa más a una entrevista por una empresa chiquita que, no sé, te van a pagar a las justas $4,000, ¿no? De hecho que hay niveles de entrevista, entonces tú tienes que calibrar qué entrevista pesa más para ti y obviamente a esas entrevistas darle mucho más tiempo de preparación
para que tengas más chances de quedar y avanzar. Pero si no hacemos nada detrás, obviamente es más probable que cometamos algunos errores que inclusive ni nos demos cuenta. Entonces, número uno, prepararse para la entrevista. Ahora, ¿qué cosa tenemos que hacer para como decir, ok, me he preparado? Número uno, tenemos que entender el negocio. Es una empresa de tecnología hacia la cual estoy aplicando. Es una empresa, no sé, de seguros, pero me están entrevistando para el área de tecnología. Es una empresa de, no sé, de un e-commerce, donde la tecnología obviamente es el eje. ¿Qué tipo de empresa es? Entonces es importante que tú sepas, porque de acuerdo a eso tú vas a ir alineando también tu experiencia, tus conocimientos, ¿no? Si tú has venido trabajando en consultoras, por ejemplo, las consultoras trabajan con proyectos con clientes de distintos rubros. Entonces, si has visto, no sé, banca, seguro, X cosas, y te entrevista una empresa de banca, entonces obviamente voy a tener que resaltar lo poquitito que vi de banca, ¿no? Y ya después lo demás. Pero tengo que entender bien el negocio. Si tú sabes que es una empresa que trabaja con clientes, tienes que resaltar la experiencia que tengas trabajando con clientes. Ahora, si no tengo nada similar, bueno, tengo que ver alguna manera de que eso encaje, ¿no? Tal vez no trabajé con clientes, pero sí trabajé con varios líderes internos, entonces era casi como trabajar con clientes externos, ¿no? Tratar de ahí darle una jugada. Y también buscar quién va a ser mi entrevistador. Sobre todo cuando tú vas a tener tus primeras entrevistas, a veces a algunas personas le da mucho más nervios que otras. Pero cuando tú buscas cómo se ve mi entrevistador, ya al menos como que los nervios bajan un poquito, ¿no? Porque ya sabes quién es. Cuando te vas a conectar, ya sabes al menos la cara con la cual te vas a topar ahí en la entrevista. Ya por ahí que baja un poquito los nervios. O a veces también, si tú googleas a tu entrevistador, quien sea, a veces esa persona en esas empresas ya tienen como que, no sé, entrevistas o en algún momento hablado. Entonces, cuando tú ves eso, sus comentarios, su voz, su manera de ser, igual, baja la incertidumbre, baja un poquito la ansiedad porque ya sabes cómo va a ser la persona con la cual vas a hablar y no va a ser todo nuevo. Ya, eso es número uno. Número dos, tenemos que cuidar bien el espacio donde vamos a llevar la entrevista, el ruido y que todo esté ok. Ya les voy a contar una anécdota que me pasó hace poquito, hace 2 semanas. Bueno, estaba entrevistando, recién iba a iniciar la entrevista a un chico, creo que yo me demoré 1 minuto, 2 minutos, no lo sé, pero fue muy poquito, que salía de otra entrevista virtual. Entonces, primero cuando me conecté, porque el chico ya estaba conectado, ¿no? Obviamente, primero que la luz se veía muy, muy, muy bajita. Y después pasó que creo que el chico no sabía que yo ya me había conectado, entonces dije, hola, hola, pero no me escuchó y se paró a cerrar la puerta de atrás, estaba en su cuarto y ¿qué creen? ¿No? Estaba ahí con toda la toalla abajo que había salido de la ducha, no sé. Entonces, obviamente, cuando él se paró y me vio, fue como que roche, ¿no? Y yo también, que roche. Obviamente, no tienen que pasar esas cosas, ¿no? Por más que tú te confíes de, me van a entrevistar virtual de acá para arriba, pero no sabes qué cosa puede pasar. O imagínate, hay un temblor, tú te paras y ahí se quedó el reclutador viéndote, ¿no? Y estás ahí en ciertas ropas, ¿no? Que pueden ser peligrosas, ¿no? Imagínate. Entonces, hay que tener cuidado de todo, ¿no? No hay que dar por sentado nada. Bueno, al final el chico pasó porque obviamente fue un descuido de él, se sintió muy avergonzado y el chico era bastante bueno, ¿no? Entonces, técnicamente sabía un montón y bueno, avanzó en el proceso. Pero no hay que confiarnos tanto, no sabemos qué reclutador o reclutadora te pueda tocar y va a decir, ay, ¿cómo es posible? No tiene criterio. Hay que cuidar todo, ¿no? No hay que confiarnos, ese es el mensaje. Y número tres, hay que analizar bien la convocatoria, ¿no? Si por ahí, sobre todo las funciones y los lenguajes, a veces hay convocatorias que te van a mezclar de todo un poco. Entonces, tú vas a decir, oye, pero ¿qué tecnología es la que prima más? ¿No? Me está pidiendo de todo un poco. Leyendo las convocatorias te vas a ir, perdón, leyendo las funciones te vas a ir dando una idea, ¿no? Ok, esto creo que, no sé, lo hago con esta tecnología, con la otra, o tengo que subir despliegues, X cosas, ¿no? Trata de analizar las funciones y cuando tengas la entrevista, lo primero
cuando la persona se va a presentar, pregúntale, ¿no? O sea, quisiera que me cuentes un poquito más cuáles son las tecnologías centrales, para que con eso tú también, tu experiencia, resaltes esas tecnologías. Porque de hecho que puede que tú sepas un montón de tecnologías y herramientas, X cosas, pero la convocatoria va a ser prioridad unas cuantas, ¿no? Entonces, tú trata de enfocarte en reforzar esa y luego complementar que sabes esto otro, ¿no? Pero es importante que sí o sí te quede claro. Así que eso no va a servir para la preparación de las entrevistas. Y además de la preparación, aquí también creo que no lo puse, sí, no lo puse, es prepárate, o sea, imagínate, ponla acá la imagen, descarga la imagen de reclutador que está en LinkedIn, pégala, y pon tu cámara o no tu laptop, y empieza a hablar. Sobre todo las preguntas tipo, ya sabemos las preguntas tipo, ¿no? Cuéntame de ti, qué proyecto has visto, qué nivel manejas, una situación difícil, X cosas. Y tú vas respondiendo y grábate y luego ve. Entonces pregúntate, esa imagen que se ve de mí hablando, se ve empoderado, se ve que realmente, al menos textualmente se entiende que sé, o tal vez se ve como que un poquito plano o superficial y no ha abordado el punto en sí. Entonces tú te vas a ir dando cuenta, pero obviamente si uno habla así no se da cuenta, pero si tú te grabas, si vas mirando o si le sale de confianza, ¿me puedes por favor ver el video en la que estoy yo haciendo mi entrevista y cuéntame a ver, no sé qué te parece, ¿no? Sobre todo a alguien que no sea de tecnología, ¿no? Porque recuerden que Recursos Humanos se va a entrevistar a alguien que no es de tecnología. Entonces necesitas explicarlo bien, ¿no? Explicarlo bien. Así que ese es el punto de la preparación. Bueno, no puedo ver todavía si hay preguntas, pero si es que la tienen, lo van dejando en el chat. Ahora, ¿qué otro error común te va a impedir destacar en una entrevista? Hablar de más y no enfocarte en la convocatoria. Ya, eso también pasa muchísimo. Tengo candidatos que no se me hablan que hizo este proyecto, que bla, 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 y es como que, ¿y en ese proyecto viste esa tecnología o no? No sé, ¿no? O sea, obviamente tú vas a entender porque es tu mundo, ¿no? Yo no entiendo, no soy ingeniero de sistemas, por más que pueda saber algunas cosas de qué cosa es front-end, back-end, la nube, esas cosas, porque tengo que saberlo por mi trabajo, no trabajo en eso en el día a día, no desarrollo código, esas cosas no lo sé. Entonces, yo necesito que tú expliques, ¿no? Ok, he visto este proyecto en el cual me encargué de la migración de esta tecnología a esta tecnología, ¿no? Yo usé también para el despliegue, no sé, Kubernetes y Linux, no sé. Entonces, así, ¿no? Sencillo, fácil. Y ya a una siguiente etapa, que sea una entrevista técnica con alguien de tecnología, y ya te expreses en tu lenguaje porque él te va a entender, ¿no? Pero en una entrevista con recursos humanos sí es importante que todo lo que esté en la convocatoria, casi similar, las mismas frases, lo digas, ¿no? Porque si tú me empiezas a hablar de otras cosas, yo, capaz, u otro reclutador que no va a indagar más, va a pensar que tú no sabes eso, ¿no? Entonces es mejor alineándose a la convocatoria, mencionar lo que sabes, lo que te preguntan, enfócate en eso, ¿no? Y ya si alguien va a querer preguntarte, bueno, espera que te repregunte. Pero sí es importante ir a matar, como se dice, ¿no? Si te preguntan, ok, has hecho, no sé, ¿cuánto tiempo llevas manejando la nube, ¿no? ¿Qué nube manejas? Ya AWS, ¿qué cosa de AWS manejas, ¿no? Que también es un mundo. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué proyectos has visto? Ya, eso tú tienes que mencionarlo, ¿no? No esperar que te estén ahí sacando con cucharita. Entonces, ¿qué debemos hacernos? Grabarnos, ¿no? Las respuestas de las preguntas deberían ser entre 1 o 2 minutos. Tampoco es que tan parametrado, ¿no? Al minuto ya tienen que entrar ahí mi respuesta, pero tú te vas dando cuenta, ¿no? O sea, hay que responder lo que te pregunto. Si te preguntan, ok, cuéntame un poco más de tu experiencia. Ah, bueno, acá en esa empresa, no sé, en Softec, vi el proyecto con el cliente tal, me encargaron hacer una migración o me encargaron hacer un desarrollo de una app, entonces utilicé esas tecnologías, me reuní con los clientes internos, o no lo sé, trabajamos bajo metodología ágil, entonces yo me encargaba de realmente manejarlo todo de inicio a fin y X cosas. Entonces ya ves, 1 o 2 minutos, no necesito ir más al fondo.
Y también es importante que en la convocatoria, mientras tú la leas, te vas a dar cuenta cuáles son aquellas palabras claves, ¿no? Por ejemplo, la que ya te dije, migración o e-commerce, aplicación, sitio web y los lenguajes que tú consideras son los principales. Porque igual dentro de una convocatoria, a nosotros como reclutadores nos van a decir, ay, que sepa todo, ¿no? Un montón de tecnologías. Pero también le vamos a preguntar por interno, ¿no? ¿Cuáles son las tecnologías prioritarias? ¿No? O sea, lo que tú quieres sí o sí que él tenga o ella tenga. Pero eso no está casi en la convocatoria, a veces sí, a veces no. Entonces, en la entrevista te preguntan, okay, ¿cuál es tu nivel de JavaScript? ¿No? Entonces, tú vas a saber que de acuerdo a las tecnologías que te preguntan, son las tecnologías prioritarias, ¿no? Entonces, sobre eso tú tienes que decir, ok, me está dando ya la solución, me está dando la respuesta, ¿cuáles son las tecnologías prioritarias? Tengo que enfocarme en lo que ellos me están preguntando. También otro error muy común es redundar en preguntas muy avanzadas. Bueno, puede pasar que a veces, no sé, ya quieren saber detalles ya muy particulares de etapas siguientes. O sea, a veces la etapa con recursos humanos es la primera de 5, no sé, ¿no? Entonces ya en la primera etapa ir redundando en muchas preguntas de etapas futuras, a veces, en algunos casos, lo pueden ver como mucha intensidad, ¿no? O como qué pesado. A veces hay personas que lo van a ver así, ¿no? Entonces es importante saber que en este mundo de recursos humanos, empleabilidad, hay gente de todo tipo, ¿no? Como en todo lado. Entonces va a haber gente que obviamente cualquier cosita ya lo vea como que muy tenso, muy eso acá. Entonces es mejor tratar de mantener las cosas como que en calma, al menos hasta que llegues a la etapa final, ¿no? Y ahí sí preguntas un montón. Entonces, lo que sí o sí es importante que tú tengas claro, al menos desde la primera etapa, es el tema de, bueno, modalidad de trabajo, ¿no? Si es que no te quedó claro en la convocatoria, o tema de salario, ¿no? O si es en planilla o es contractor. Esas cositas, si no están en la convocatoria, obviamente es importante que tú lo vuelvas a validar porque son puntos que uno negocia si va a cambiarse o no de trabajo, ¿no? Entonces, esa cosita sí. Pero ya las demás, no sé, temas muy a profundidad, todavía tal vez habría otro momento ideal para abordarlos. Entonces, hay que tener cuidado, hay que preguntar lo clave. Pregúntate, ¿no? Tal vez esto lo podría saber después, ¿no? No sé, por ejemplo, cada cuánto hay un aumento, ¿no? Eso no va a preguntarlo en la primera entrevista, todavía es un poquito muy profundo. Ya después lo podría preguntar, ¿no? Y es importante también entender el core de la posición, qué cosas sí vas a ver, qué cosas no, sobre todo en la entrevista técnica con el líder, porque una cosa es la convocatoria y otra cosa es lo que vas a ver en el día a día, ¿no? O sea, son cosas totalmente distintas. A veces sí se va a cumplir a rajatabla lo que dice en la convocatoria y a veces no. A veces vas a entrar y el primer mes es, no sé, salvar todo lo que queda, salvar el barco, ¿no? Porque hay un montón de cosas, proyectos que están a destiempo, entonces tú estás entrando como una mano adicional a destrabar eso. Pero eso no va a estar en la convocatoria, ¿no? Va a estar en una entrevista técnica. Entonces es importante que sepas eso para alinear expectativas y luego que cuando entres diga, ups, no sabía esto y esto no era lo que quería y haya problemas. Entonces ahora sí, una vez que ya sabemos algunos errores que podríamos tal vez estar cometiendo en algún momento, es importante ver cuáles son los tips para poder destacar más. Bueno, como les decía, estudiar la convocatoria de la empresa. Ahora, aquí también va otro consejo, creo que ya, sí, antes de pasar al otro. Aquí también va otro consejo. Ahora, dentro de las empresas en las cuales tú te podrías desempeñar, que hay un montón de rubros, es importante también entender qué es lo que tú buscas como trabajador, ¿no? Porque, a ver, por ejemplo, como full stack developer, ¿no? O sea, te puedes desempeñar en una startup, en una empresa corporativa, en un banco, en, no sé, varios negocios, ¿no? En una empresa más tradicional que tal vez recién está implementando varias mejoras, entonces no es lo mismo, ¿no? Por más que sea el mismo rol, entre comillas, la dinámica de trabajo
O sea, es totalmente diferente. Y es importante que tú te preguntes, ¿qué es lo que yo quiero? O sea, ¿qué es lo que tú quieres como trabajador? O sea, ¿quieres estar sentado 9 a 6 o tal vez a más horas, ¿no? ¿Quieres ir a oficina? ¿Quieres lidiar ahí con la gente de manera presencial? ¿Prefieres un trabajo remoto? ¿Prefieres trabajar con otras culturas, ¿no? ¿Quieres practicar tu inglés o prefieres trabajar en remoto en español? No sé. Es importante que, ay, mi gatita está acá. Es importante que tú puedas buscar y entender qué cosa es lo que tú deseas como trabajador, porque, a ver, es distinto también los beneficios que tú vas a tener. Porque, por ejemplo, en un ámbito corporativo, si tú estás como full stack developer, por ejemplo, pasan 2 años, te pueden realizar un análisis de aumento, capaz, ¿no? O capaz puedes aplicar a un ascenso, pero el porcentaje de incremento tal vez no va a ser tan atractivo para ti, ¿no? Porque dentro del ámbito corporativo, las políticas de ascenso ya tienen un porcentaje aprobado. Por ejemplo, una persona, no sé, si tienes el rol de analista de sistemas y van a pasarte a ser analista senior, por poner un ejemplo, la política de aumento es solo del 15%, ¿no? Que no sé, imagínate, si analista gana, no sé, 3.500, el 10% es 350, ¿no? O ya, 15%, 400, 450, no sé. Pero no va a ser 2.000 soles más en la vida, ¿no? Y puede que tú, obviamente, esos 500 soles o ya ponle 600, realmente para todo tu trabajo y para un ascenso no es lo que, ay, mira, no es lo que tú quieres, pues, ¿no? Entonces, eso pasa en el ámbito corporativo. Pero si vas a trabajar en una startup, hay empresas, no todas, obviamente, siempre hay su salvedad. Hay empresas de que sí, ¿no? O sea, tú trabajas, ahorita, no sé, ganas 3.500 y te ven como una posición senior y te dicen, ya, esta posición senior paga 5.000, tú tomas la posición senior y ganas 5.000. Nada que política, que porcentaje, ni nada de esas vainas, ¿no? Pero depende de la dinámica de lo que tú quieras, ¿no? Obviamente el trabajo corporativo sí te va a pedir casi siempre, ¿no? Que vayas a oficina, a menos no todos los días, pero 1 o 2 veces por semana que tienes que ir a oficina, tienes que estar sentado al menos de 9 a 6 o hasta las 7 o quién sabe, ¿no? Algunos días más, pero hay otros trabajos que son mucho más libres. Entonces, analiza, estudia qué es lo que tú realmente quieres, ¿no? Y sobre eso también te va a ser diferente el método de trabajo, las tecnologías que uses, el impacto de los proyectos. Es importante que lo analices, ¿no? Ya, muy bien. Punto número 2, vestir de acuerdo a la ocasión, ¿no? Tampoco irnos a ningún extremo, ni ser tan formal, ni ser tan casual. Sobre todo, a ver, vamos a ver, la entrevista presencial. Digamos que hay algunas personas en tecnología que ya están yendo a un ámbito híbrido, ¿no? Entonces, bueno, puede que te hayan invitado a una entrevista presencial, pero obviamente tú tienes que entender cuál va a ser, cómo es la cultura de esa empresa presencial. Búscala en internet, busca a las personas que están trabajando ahí, si no hay fotos en LinkedIn, en Instagram, en algún lado tiene que haber fotos de personas en la oficina. Entonces, por ejemplo, algo que pasó, bueno, casi siempre pasaba mucho en Intercorp, era que la gente venía interno con corbatas, y ahí la cultura es bastante casual, ¿no? Todos íbamos con jeans, con zapatillas, con polo, polera, las gerentes, todos, ¿no? Esa era la cultura. Entonces, si venía un chico o un señor, ¿no? Interno, con la corbata que a la justa podía respirar, entonces como que no se alinea tanto a la cultura, ¿no? Y lo ven más bien como alguien cuadriculado, como alguien así un poco serio, ¿no? Entonces es importante, obviamente, analizar la cultura. No es para que vayas, obviamente, tampoco en polo y en jean, pero sí tal vez algo más casual, ¿no? Entonces buscar un término medio. Y si estás de manera virtual, ¿no? Y es una entrevista, igual tal vez buscar alguna camisita, sport, casual, ¿no? Igual tener buen ambiente, como te decía, buena luz, que te puedan escuchar,
y todos esos detallitos, porque igual cuentan, ¿no? También una vez me tocó entrevistar a un chico muy raro, que era verano, pero el chico estaba a oscuras, parece que estaba en una cueva, ¿no? Y no sé, yo siempre me pregunté a ver qué pasó ahí, y bueno, no pasó el chico porque también es un poquito raro, pero bueno, ahí les dejo un ejemplo de lo que no hay que hacer. Ahora, tip número 3. Tenemos que visualizar cómo este rol debería de actuar. Si en la entrevista te van a decir, no, mira, sí, lo que queremos es una persona para que coordine con clientes, reciba los relevamientos de la necesidad, de la aplicación, del sitio web, X cosas. Ok, tú al toque nada más, ¿no? Vas visualizando. O si tal vez esa información dice en la convocatoria, entonces léela y visualiza cómo ese rol debería de actuar. Debería de actuar con un nivel de seniority medio, alto, y con eso en mente, tú también es importante que te preguntes, ¿no? ¿Estoy preparada para asumir ese rol? De coordinar con clientes, de presentar tal vez avances, de liderar un equipo. Tal vez no es, el rol no diga líder, pero ya me han contado que tal vez tengo un equipo más chiquito de juniors que yo tengo que trabajar con ellos y, bueno, guiarlos, ¿no? Entonces, eso te va a dar la luz para ver, ok, ¿qué es lo que esperan de mí? ¿No? Esperan una persona realmente con la cual puedan, sabe que planifico bien, soy una persona responsable, que me comunique bien, ¿no? Entonces, la comunicación también, eso es otro punto, ¿no? Las personas que pueden tener un poco más de timidez, y, bajito, lento, ¿no? No, no hay que practicar y con la práctica tú te vas dando cuenta cómo es un tono de voz y sobre todo si tú sabes que tienes que tener un buen tono de voz, una buena entonación, que no sea mi palabra plana, ¿no? Si no tenga algunas inflexiones, practicándolo lo vas a lograr, ¿no? Poco a poco, pero es importante que lo tengas como objetivo, ¿no? Tarde o temprano, porque es difícil imaginarse a un líder o a alguien que le dé puesto de gerencia que sea su voz súper plana. De hecho que hay, pero pocos seguramente, pero esas personas que saben de tecnología y tienen un buen tono de voz, un buen liderazgo, obviamente son más cotizados, ¿no? Entonces, ahí está el tercer tip. El tip número 4, practica el tiempo y la estructura de tus respuestas. Como ya vimos, uno de los errores más clásicos es hablar sin una estrategia. Entonces, si tú ya has leído, entiendes cuál es el core de la pregunta, de la convocatoria, obviamente cada pregunta que te hagan, tú ya sabes por dónde vas a orientar tus respuestas. Pero si no has leído, no entiendes la convocatoria, obviamente vas a salpicar tu respuesta por todos lados y al final ellos van a sentir o pensar de que no eres tal vez un buen candidato, ¿no? Entonces es importante que aterricemos. Justo el día temprano también tuve una asesoría, no del área de TI, era de otro rubro, pero lo que le pasaba en la entrevista era lo mismo, o sea, este chico tenía un montón de logros, un montón de cosas que había hecho, pero cuando hicimos la simulación de entrevistas, o sea, me hablaba de otras cosas y no del wow que tenía. Entonces yo decía, ¿por qué? ¿No? Hay que empezar con un wow desde el inicio, porque puede que haya reclutadores o entrevistadores que no te estén pregunta y pregunta y pregunta, ya se canse, pues no te diga, ya cuál es el proyecto más importante que tuviste. Y le dijiste esto, ok. Y capaz tenías un proyecto súper top que tal vez te lo guardaste para después y ya te olvidaste o nunca hubo la pregunta adicional. Entonces, sigue, como se dice, a matar desde la primera, con todas tus respuestas wows y que sobre todo se sienta de que tú eres la persona para el puesto, o sea, no hay más, ¿no? Tú eres la persona idónea, no solamente por tu experiencia, por tus habilidades, sino porque realmente cumples con toda esta parte de habilidades blandas que ellos esperan, ¿no? Entonces también es importante pensar en todo. Ahora, el tip número 5 es sobre la etapa final de la entrevista, ¿no? Bueno, tú ya hiciste tu entrevista, respondiste, y para eso, por ejemplo, lo que yo siempre recomiendo, sobre todo si tú quieres aplicar a una empresa corporativa, o una empresa grande, en otras palabras, siempre sonreír, ¿no?
Porque casi siempre ese rubro de empresas grandes o corporativas quieren a gente así. Y en el área de tecnología es difícil, pero no imposible ahora, no es imposible. Yo he encontrado a varias personas así súper pila, que me sonríe y ya. Yo sabía, ¿no? O sea, aquí la cultura quieren a esa gente, por más que tengan menos experiencia, quieren a esa gente. Entonces, para un proceso para Intercorp de Full Stack, yo tenía un contacto, un conocido, que pasó dentro del proceso junto con otros más, pero, ay, pero este chico era bastante carismático, ¿no? Sonreía un montón, era súper pilas, o sea, era difícil de pensar que no sé, era tecnología por ese cliché que a veces hay, ¿no? Pero bueno, el chico era súper pilas, o sea, tú le veías, sonreía y toda la vida. Él pasó el proceso junto con otros candidatos más, pero obviamente la gerente de TI le gustó este chico, pues, ¿no? Que sonreía, etcétera. En la realidad, el chico tenía menos experiencia que los demás y ganaba mucho menos que la posición pagaba, ¿no? Pero ahí, obviamente, yo hice ahí alguna movida para que lo vean con otros ojos, que eso es otro tema también, ¿ya? Que a veces con el tema del salario para este tipo de empresas grandes, es un poco, no sé, excluyente, ¿no? A veces si tú dices, bueno, yo como full stack puede que en esta empresa chiquitita, no sé, me paguen 2.000 X, pero el mercado tú sabes que está 4.000, no sé, ponerte un ejemplo, y tú estás buscando 5.000. Entonces, si tú le dices, yo gano 2.000, pero quiero tu posición, ¿no? Entonces ellos pagan 5.000. Entonces, me ha pasado que he estado en empresas donde me dicen, no, o sea, él gana 2.000, no le voy a pagar 5.000. O le ofrezco 3.000 o simplemente no avanza porque es muy chiquito. Lo ven así, ¿no? Entonces hay que tener cuidado también ahí. Bueno, en ese caso, como me tocó a mí ser justo su reclutadora, yo por ahí maquillé algunos números y al final lo seleccionaron a él y le ofrecieron creo que el triple, ¿no? Obviamente porque no sabían el monto original. Bueno, creo que no hay nadie aquí ya de esa empresa en la charla y nada, ahora el chico está quedando ahí, trabajando ahí y su gerente, me acuerdo que a los menos de 3 meses, inclusive hizo un reconocimiento a él. Tenía un equipo creo que de 10 personas, pero dentro de una reunión que tuvo con la vicepresidenta de gestión humana, le dio un reconocimiento al chico, porque el chico realmente era súper carismático, como te digo, te sonreía, o sea, era súper pilas, ¿no? Entonces, obviamente, les comento esto para que también se den cuenta, o sea, en algunos espacios va a pesar más esa actitud, esa energía para esos ambientes. Obviamente hay otros ambientes en los que a mí me dice, o sea, yo sé que hay algunas personas que son un poco tímidas o algo y está bien, Antoinette, me dice, ¿no? Ok, no, no es un excluyente, no es un restrictivo, pero si tú quieres moverte más para esos otros entornos, ahí yo te comento el consejo, ¿no? Ay, bueno, bueno, eso era todo. Creo que no tengo más. Ese era el quinto tip. Y bueno, antes de ver si tienen alguna pregunta, bueno, ¡ay! Ya apareció el icono. Bueno, ahí les dejo mi Instagram para seguir conectados y bueno, también subo a veces contenido de empleabilidad o a veces cajitas de preguntas para seguir conectados, pero ahorita no sé si tienen alguna pregunta o duda o curiosidad. A ver, no sé quién levantó la manito. Juan. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Me ha pasado que he tenido varios contactos con reclutadores, ¿no? Me piden llenar fichas, ¿no? Me piden mis pretensiones salariales, cumplo con el perfil, pero después de toda una entrevista, recién me piden las pretensiones salariales y digamos que ya por ahí de repente me descartan. Entonces quería saber cómo, en todo caso, puedo atacar o preguntar si estoy o no estoy, supongamos, dentro de la banda salarial, ¿no? Bueno, que ellos manejan, ¿no? Porque al final, digamos que me ha pasado que he pasado entrevistas, cumplí el perfil, pero ya no tenía otro contacto, ¿no? Me decían que me iban a contratar posteriormente, pero al final se perdía, ni siquiera me decían que no continúan el proceso, ¿no? Digamos que quedó en el aire.
Pero, o sea, tú dices que pasabas las entrevistas y luego te preguntaban tus pretensiones salariales y ya luego no se contactaban contigo, ¿eso? Sí, sí. Y te preguntaban en la entrevista o después, no sé, en No, WhatsApp. ya, te piden llenar una ficha y en la ficha, digamos, pongo mis pretensiones salariales y al final ya da ningún contacto, ¿no? Pero, o sea, te entrevistan primero y luego te hacen llenar una ficha. O sea, primero te detallan para qué es la posición, el perfil que están buscando, te hacen algunas preguntas si conoces tales herramientas, digamos que más o menos por ahí te sondean, ¿no? ¿Tienes experiencia? Te preguntan, te van sacando preguntas, ¿no? Y al final dicen, sí, me parece que sí, que estás en el perfil que buscamos, te mandamos un enlace, llenas la ficha, y en Ah, la ficha te piden pretensiones salariales y después ya no. Supuestamente ya había un contacto con el reclutador que más o menos era afín el perfil que buscaban, pero ujú, después digamos que no, ¿no? Entonces, mm, ha pasado, siento como que de repente mis expectativas son un poco más altas y, digamos, no sé dónde ubicarme porque no, tampoco tengo una referencia con lo que ellos están buscando, ¿no? O hasta ujú, dónde imagino que ellos pueden ofrecer. En ese ujú, caso, ¿cómo se podría, digamos, sí. sin sonar mucho como muy directo, ¿no? Decirle, apenas, antes de que me hagas 20 preguntas, mejor dime qué banda salarial manejas para ver si, no le puedo decir eso, digamos, ¿no? O Antes de, sea, muy buena tu pregunta, Juan. Sí, mira, a veces pasa, ¿no? De que obviamente el tema salarial es un motivo excluyente, sobre todo cuando está muy alejado, ¿no? Cuando está muy alejado ya es excluyente. Cuando tal vez, no sé, tú dices, quiero 6.000, ¿no? Y nosotros ofrecemos 5.500. A mi caso, lo que yo hago es decirte, mira, Juan, yo sé que tú estás pidiendo 6.000, pero nosotros estamos ofreciendo 5.500 con estos beneficios, ¿sería interesante para ti o no? ¿No? Entonces ahí yo espero que la persona me diga sí o no, Antonio, bueno, ok, está bien, ¿no? Pero cuando ya está muy alejado, o sea, ya no opto ni por preguntarle porque sé que, o sea, yo le digo más bien, mira, está muy lejos, o sea, no vas a querer. Y aún claro, así las personas me preguntan, ¿no? ¿Pero cuánto muy lejos? Yo le digo, está demasiado lejos. Entonces, lo que yo te sugiero en ese caso, bueno, pueden ser dos cosas, ¿no? La primera, una vez que tú conversas, o sea, igual me parece raro porque cuando uno manda su CV o cuando aplica, casi siempre te pregunta tus expectativas, ¿no? Pero si en ese caso, en esos procesos nunca te han preguntado y te preguntan y todo, en esa conversación yo te sugiero que ya cuando están hablando, obviamente no al inicio porque va a sonar un poco brusco, como dices, bueno, ya que están conversando, le dices, señorita, igual antes de terminar la conversación, la llamada, la entrevista, así, yo quisiera comentarle algo, ¿no? Mira, yo estoy ahorita buscando eh, cambiarme de trabajo o insertarme en ese trabajo y lo que yo estoy pidiendo es de esto a esto, ¿no? En un rango. Ahora va a depender mucho de lo que tú estás buscando, ¿no? Si tú realmente dices, bueno, yo solamente voy a aceptar de 6.000 a 7.000, porque tú has hecho tu análisis y obviamente sabes que menos no, si es tu análisis, ¿no? Tú tienes que ir y decir, no, señorita, yo solamente me voy a mover por si acaso de 6.000 a 7.000. Ahora, si tú estás en un mood de realmente estoy abierto a oportunidades o tal vez es una empresa más grande, que tal vez tiene más beneficios, que tal vez tiene utilidades, lo que le puedes decir es, señorita, no, yo estoy buscando algo de entre 6.000 a 7.000, pero son totalmente negociables. Yo estoy encantado de escuchar tal vez los beneficios, la oportunidad de crecimiento. No quisiera que el salario sea un impedimento para continuar a las demás etapas. Yo quisiera que me conozcan y también conocerlos más. Entonces, me ha pasado bastante que he tenido candidatos así, ¿no? Que me han dicho, no, por favor, no quisiera, inclusive a veces hasta se cierran en decirme sus pretensiones porque no quieren que lo descarte por eso y quieren avanzar y que los conozcan y todo. Entonces yo te sugeriría que desde el primer momento le comentes eso. Ahora, si no tienes la oportunidad de comentarle eso y te mandan la ficha, cuando te pidan ponerlo, solamente colocan negociable, ¿no? O solamente puedes colocar el rango y entre paréntesis
totalmente negociable, en base a beneficios, entonces tú ahí puedes decidir cualquiera de esas dos opciones, pero yo te sugeriría más lo primero, ¿no? Que en esa conversación te adelantes, puede que no te pregunten ahí, pero sí le dejes en claro y sobre todo aproveches la oportunidad de decirle, son totalmente negociables, quisiera avanzar, por favor, no quisiera que me descarten por eso, o al menos quisiera saber, no sé qué rango tienen y lo conversamos ahora. Eh, pero sí, bueno, ahí espero haberte ayudado, Juan. No sé si hay alguna otra pregunta o duda, curiosidad. Bueno, lo de Juan estaba bastante interesante, ¿no? Que siempre con el salario a veces es un tema delicado. Saúl, Hola, hola. Sí, si quieres hacer una pregunta, bueno, ¿cómo podemos ser atractivos suponiendo que estás como transicionando de un puesto a otro, ¿no? En el sentido de que si yo me postulo para una vacante que sé que cumplo con, digamos, el manejo de tecnologías, ¿no? Este, y bueno, de más cosas, eh, y que, no sé, ¿no? Por el nombre que tengo como posición actualmente es diferente a la que estoy aplicando, como, como transmitir eso, ¿no? Decirle como, sí, a lo mejor soy data tal, pero también puedo hacer cosas de data tal, ¿no? O sea, sí, no sé si logro explicar mi duda. mm, ya más o menos te entiendo. O sea, digamos que tu rol dice, no sé, data X cosas, y quieres postular a otro también de data que ve otras cosas o algo totalmente diferente. Sí, ¿no? Como digamos que la posición es diferente, pero yo puedo competir porque sé que sé las tecnologías, ¿no? Cumplo con lo que requiere la vacante, etcétera. Ujú. Pero lo cumples en tu experiencia o en tu conocimiento de otras, de cursos o proyectos, talleres. Digamos que ambas, porque bueno, también como comentó, ¿no? Hay ocasiones en las que trabajas como para startups y que haces como muchas cosas, ¿no? O sea, vas un Ujú. poco más allá de tu rol. Ah, ya, ok. Bueno, yo te diría que primero, obviamente, lo acomodes bien en tu CV para que esa experiencia que, por ejemplo, en el startup viste 5 funciones, resalta más esa función que te da como que la llave para esa función nueva que tú quieres, y las funciones claves resáltalas en negrita. Entonces, para esta función nueva o ese rol nuevo que, no sé, vas a ver, no sé, Data Translator, ETL, no sé, me invento, y puede que tú en la experiencia de estar dentro de las 1000 cosas que has hecho, has visto eso también. Entonces, sí o sí, en tu CV tiene que estar resaltado en negrita, ¿no? Y sobre todo en el encabezado del CV, yo te sugiero que ahí coloques una sección que diga habilidades, ¿no? Y ahí resaltes, no sé, 5 skills que sean sí o sí las que aparecen en la nueva convocatoria, ¿no? Si te dice, como te decía, ¿no? Data Translator, ETL, X cosas, pues ahí aparezcan como tus skills. Obviamente tú vas a tener un montón, ¿no? Pero resáltalo bien en el CV y ya abajo, como complementario, coloca las demás. Y en la entrevista, obviamente también, o sea, tienes que responder en base a lo que has visto en la startup o en la experiencia donde lo has tenido, pero no enfocándolo como que, bueno, en el startup vi un montón de cosas, ¿no? Dentro de las funciones también vi esto, sino enfócalo más como que tengo expertise en Data Translator, en ETL, lo que he podido hacer fue este proyecto, ¿no? Bla, bla, bla. O si has visto algún proyecto personal utilizando esas nuevas herramientas, también coméntalo, ¿no? También tengo expertise en esto, tengo, no sé, tantos años de experiencia en esto. Así sea algo poquito, trata de al menos acomodarlo a que sea, wow, puede que, no sé, el Data Translator dentro de tu experiencia de un año lo hayas visto 3 meses, ¿no? Trata de decirlo igual que lo viste un año, sobre todo si tú sabes internamente que es algo que sí lo puedes hacer, lo puedes resolver autodidácticamente o X cosas,
cuájalo bien, ¿no? Porque si dices obviamente 3 meses, pues la persona va a pensar, uy, puede que no puede hacerlo, ¿no? En cambio, si tú dices, bueno, sí, lo vi durante el año, ya cuaja mejor, ¿no? Es como que, wow, ¿no? O sea, Saúl realmente puede hacer esta función. Yo te diría eso y sobre todo trata de explicarlo bien en la entrevista, ¿no? Alineado, todo lo que hice en la convocatoria, tú también, yo también hice esto, yo también vi esto, fue este el logro que hice, ¿no? Y ya si la persona te quiere preguntar más sobre tu experiencia, otras funciones que tal vez ha visto en tu CV, lo va a hacer. Pero genuinamente lo que más le va a interesar a él o a ella que te está entrevistando es que le menciones todo lo que tú cumplirías con la convocatoria. Así que bueno, ahí espero haberte ayudado y no sé si hay una última pregunta, creo que, de Deiner, no sé si va a ir cerrando el espacio. No, vamos a continuar con las preguntas. Solamente quiero, Gianfranco comenta en el chat, no tiene audio, así que lo voy a mencionar. No puedo ver. Ujú. Ya. Dice, ¿cuál sería el rango salarial para un puesto hablando tales como junior? Y yo le extiendo esa pregunta. Si hablamos un tema de rangos, a tu criterio ahí, Antoinette, o en base a tu experiencia, ¿cuál sería la banda salarial, tanto junior, un medium y un senior? Te lo vas rompiendo un poco esos paradigmas, o sea, ser abiertos, dar una banda. ¿Sí? Le extiendo la pregunta a Gianfranco. Gracias. Ok, gracias. Sí, es que como ya lo oculté la barrita de dejar de presentar, no puedo dejar de presentarlo, ¿entiendes? No sé cómo ponerlo. Gracias a Deiner que leyó la pregunta en el chat. Ahora, ahí hay dos caminos de rango, ¿no? Va a haber un camino que es el plano, ¿no? Por ejemplo, un perfil junior, hay empresas que puedan pagar, no sé, 2.800, 3.000 soles, ¿no? Un perfil medio, 4.000, 4.500. Algunas empresas inclusive hasta 5.000 puede ser, pero está por ahí. Y un perfil senior, 6.500, 7.000. Ahora, eso como te digo, les digo en plano, ¿no? Ahora, con lupa, ahí va a haber los cambios, porque no es lo mismo un full stack developer para Credit Corp que un full stack developer para una tienda o una empresa de 50 colaboradores, chiquita, ¿no? No es lo mismo, obviamente el presupuesto es distinto y los beneficios también son distintos. Entonces, para ambos son puestos, sí, pero obviamente el presupuesto en Credit Corp, por ser un banco, va a ser mucho más, ¿no? Que es una empresa, no sé, de colaboradores que recién tienen 3 años de experiencia, ¿no? Entonces, primero ver eso y de acuerdo a eso, obviamente va tu criterio de a qué empresa aplico, ¿no? O a qué empresa quiero yo trabajar. Ahora, eso como les digo es un sueldo en plano, lo que yo he ido viendo. De hecho que hay un montón de variedad, ¿no? En la empresa donde estoy hay algunos perfiles, le estamos pagando $2.500 y es un perfil más o menos junior, o sea, tiene 2 años, 2 años y medio de experiencia. Pero obviamente son otros beneficios, es otra modalidad, hay otras cosas que tener en cuenta, no a todos le va a ser algo atractivo, ¿no? Obviamente no a todos les va a ser algo atractivo, puede que a algunos sí, otros no, entonces lo que yo les sugiero, sabiendo que obviamente todos queremos ganar más aquí, obviamente, es, ok, ¿en qué rubro, qué tipo de empresa yo tendría más posibilidad de ganar más? Obviamente a las empresas top, ¿no? Las empresas top de tecnología, tales como Globant, no sé, esas empresas puedo yo hurgar y ver, ok, ¿me puede pagar más o menos esto o no? O a Credit Corp, esas empresas, porque no solamente es el salario que tú tienes, sino las utilidades, por ejemplo, que te dan anualmente. Entonces, a la larga vas a ganar más, ¿no? Pero si son empresas chiquititas, obviamente los beneficios son muy poquitos y a veces no. O para el extranjero, ¿no? Por ejemplo, Domenico Bando, ella es la CEO de Talently. Ella siempre cuelga convocatorias que hay para perfiles de tecnología y paga un montón, miles de dólares, ¿no? Pero obviamente tienen que saber inglés, pero hay esas oportunidades. O hay portales como Startups Job, Well Found, hay varios portales en los que uno puede aplicar
para trabajar para el extranjero y recibes en dólares. Entonces, trata de tú calibrar cuál va a ser ese caminito en el cual yo pueda ganar bien. O empresas, por ejemplo, mi enamorado está en Infobae, él es de tecnología también. Ni bien terminó la universidad, creo que al año como que le duplicaron el sueldo, ¿no? Porque él lo pidió y él sabía que hacía un montón de cosas. Pero la empresa no tiene sede acá, o sea, tiene sede en Argentina, pero no sé, pero no hay recursos humanos, por ejemplo, en esa empresa, ¿no? Hay muchas cosas que él no tiene, pero en la parte salarial sí le va súper bien y creo que como 5 veces ya lo aumentaron el sueldo. Entonces, obviamente esa empresa no es una empresa corporativa, no te va a regalar panetón a fin de año, no te va a dar pago, no te va a dar nada por tu cumpleaños, pero en el paquete salarial obviamente es bastante prometedor y los proyectos que tienes. Entonces, yo les sugiero eso. ¿Qué es lo que tú quieres para tu mundo de trabajo? Si quieres estar en un corporativo, no sé, quieres otras empresas, quieres trabajar para el extranjero, quieres ganar más, obviamente vas a tener que dar esos saltos, ¿no? Pero también he visto posiciones, obviamente, de tecnología que pagan muy poco y es imposible encontrar a alguien, obviamente, de tecnología que quiera ganar tan poco, pero a veces siempre hay gente, ¿no? Para todo tipo, para toda vacante hay gente interesada. Hace unos años, en pandemia, me llamaron para trabajar en una empresa de tecnología y que me pareció interesante, ¿no? Pero el CEO me dijo, por si acaso, acá venimos presencial todos los días, porque yo quiero ver ahí a los de tecnología que están trabajando y tenemos una planilla micro, MIPE, entonces dije, ay, no hay forma, pues, o sea, alguien de tecnología que vaya de lunes a viernes, todavía la planilla es micro, MIPE, o sea, los beneficios, no, pues no va a haber gente interesada. Dije, no me voy a meter en ese lío. Pero la empresa sigue funcionando, tiene personas de tecnología que trabajan con ellos, hay gente para todo. Pero obviamente yo sé que la gran mayoría de ustedes quiere escalar, ganar mucho más. Yo les sugiero vayan por ese camino, aprendan más inglés, no se cierren tanto en empresas, no sé, las más conocidas, porque puede que haya otras que en realidad te paguen más también. Así que bueno, espero haberlos ayudado y bueno, no puedo cerrar, no puedo dejar de compartir. Así que no sé si hay otra pregunta o no, si no, bueno, ahí Sí, les serán para ¿sí tiene una seguir. pregunta? No sé si se puede todavía. Ya, a ver, la última, para cerrar con broche de oro. Sí, ¿qué tal? A veces veo en convocatorias que piden que informemos cuánto es tu salario actual y cuánto es tus expectativas. Digamos que entiendo, o me parece que si me piden el salario actual es porque desean pagarme lo menos posible, entiendo, ¿no? Esa es la realidad. O sea, para no, o para bajar mis expectativas a un punto que les conviene un poco más de repente a la empresa. Y digamos, en ese escenario me convendría en todo caso, digamos, inflar un poco mi salario actual, pero ahí quisiera saber si, digamos, esa información que se manda como mi salario actual se valida, ¿lo validan sí o sí los reclutadores? Ajá, buena pregunta, Juan. Bueno, lo que yo sugiero, a ver, puedes inflarlo, ¿no? No, nosotros no lo vamos a validar. Yo también voy a ser inflado, jiji. Pero nadie se va a dar cuenta, pues no, pero tampoco es inflarlo por inflar, ¿no? Obviamente puede ser 500 soles, 1000 soles más, entonces, pero va a depender también del análisis o la estrategia que tengas, ¿no? Obviamente, no sé, si estás en una empresa chiquita, que tú sabes que preguntas a tus amigos y la mayoría en ese mismo nivel están ganando un poquito más, entonces, obviamente es algo que tienes que hacer si voy a aplicar para una empresa más grande, que seguramente me va a pagar un poco más. Entonces, tengo que acomodarme o ajustarme al promedio. Pero si sé que yo aplico a una empresa más chiquitita, pero voy a tener un rol más grande y bueno, ya le dejo el monto que tengo porque seguramente me van a pagar lo que paga ese rol mayor. No lo vamos a validar. La verdad, o sea, en todos estos años no, pero hay una salvedad, hay una salvedad. Eh, a ver, ¿cómo puedo comentar esto? Hay una salvedad. Bueno, el mundo laboral es bastante corto, entonces, salvo seas muy, muy piña, la persona de recursos humanos o la persona de TI va a conocer a tu jefe, ex jefe o el jefe actual, o no lo sé, y me ha pasado solo una vez, ya, porque esta jefa era un poquito chinchosilla, aquí entre nos,
que esa jefa llamó, porque la conocía, creo, a esta otra jefa de una posición que ella estaba buscando, y le preguntó, oye, ¿es cierto que fulanita gana tanto? Y le dijo, no, ella gana menos, ¿no? Y le dijo el monto, ah, ya, gracias. Y al final le ofreció menos. Pero obviamente eso es un caso excepcional, salvo que seamos muy, muy piñas y haya alguna jefa o jefe chinchosillo que quiera validar esto para pagarle menos. Pero puede pasar eso de uno en un millón, ¿no? En ese caso a una conocida le pasó, lamentablemente, pero la gran mayoría de veces no es algo que vamos a tomarnos el tiempo de, oye, de verdad gana esto, porque no tiene sentido, la verdad. Entonces yo te diría, infla nomás con tranquilidad, obviamente sin irnos tanto al extremo, pero sobre todo que esté un poco cerca de tus expectativas, porque a ver, si ganas 5.000, digamos que en la realidad, ¿no? Y tú quieres ahorita 7.000, tal vez tú lo ves un poco lejos, ¿no? Entonces lo podemos poner como que ganas actualmente, no sé, 6.000, le buscas 7.000. O si tal vez ganas 5.000, pero tú sabes que estás debajo y que realmente la posición que tú mereces, ¿no? O sea, te deberían pagar 8.000 en el mercado. Bueno, ahí obviamente te tienes que poner 6.500 más o menos para que ellos vean, ah, bueno, está pidiendo un aumento de 8.000. Y no lo ven tan drástico como que de 5.000 quiero 8.000, ay, no. Entonces, tienes que entender tú más o menos a qué tipo de empresa postulas y cómo estás tú en el promedio, ¿no? Entonces, para eso siempre se preguntan entre amigos, ¿no? Vas sabiendo, o a veces en las convocatorias, algunas pueden decir los montos, pero bueno, ahí es un juego de suerte también, ¿no? Pero como siempre les dije, así como su compañero anterior, trata siempre de decir que son negociables, ¿no? Porque ahí al menos la persona de recursos humanos es más probable de que realmente pueda negociar contigo, ¿no? Sabiendo la base de salario actual que tienes. Entonces, si tú pides, no sé, ganas 5.000 y pides 7.000 y si son negociables, bueno, puede que estemos pagando 6.500 y te puede contactar, ¿no? Entonces, siempre ese término negociable ayuda bastante. Así que, bueno, nada, espero que los haya ayudado un poquito y bueno, haya destrabar algunas cosas. Ahí tienen mi Instagram para seguir en contacto, conversar ahora en adelante, chismosear, a ver cómo les va y bueno, y contarles si es que por ahí tengo alguna otra convocatoria activa, pues ahí lo sabrán. Ok, muy bien, cuídense, nos vemos. Chao, chao. Muchísimas gracias, Buenas Antonella. noches, Gracias a todos. Hasta luego. Buen día. Hasta cuídense, luego. chao, chao.